Bueno, luego entonces de esta pequeña parada técnica, estábamos hablando de que la longitud, para determinar la longitud de una de las palabras, necesitamos no solo tener el contador de letras, sino, y muy fundamentalmente, reiniciarlo cada vez que una palabra termina. Entonces, en este punto donde habíamos dejado el ejercicio, habíamos determinado cuál es la longitud de cada una de las palabras. Si nosotros le damos play, vamos a poner como recién, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Longitud de la palabra 433. Y si ponemos otra palabras, entonces acá tenemos 4 y 7. Bueno, pero el objetivo de esto no era determinar la longitud de cada una de las palabras, sino determinar cuántas palabras tenían más de 4 letras. A medida que vayamos desarrollando estos ejercicios, ustedes van a ir como aprendiendo, identificando en cuál de las ramas del if hay que hacer este proceso. ¿Sí? Algunos procesos van a quedar del lado de los que no son separadores y algunos procesos van a quedar del lado de los separadores. Este caso, determinar si la palabra tiene más de 4 letras, es algo que se establece recién cuando la palabra terminó. Entonces tenemos que ponerlo de este lado, ¿sí? Tenemos que preguntar si letras PAL es mayor que 4. Si letras PAL es mayor que 4, quiere decir que esa palabra tiene más de 4 letras. Voy a seguir un poquito con el print y voy a poner acá palabra más de 4 letras, ¿sí? Y lo pruebo. Si vuelvo a decir hola, alumnos, el mensaje palabra más de 4 letras aparece una sola vez. Es ante la palabra alumnos, ¿sí? La palabra hola no tiene 4 letras. Entonces, cuando llega la verificación a este punto, no aparece este mensaje. Bien, esta parte donde aparece el mensaje la tenemos que reemplazar por otro contador, porque nosotros necesitamos saber cuántas palabras tienen más de 4 letras. Entonces, vamos a poner aquí arriba un contador que diga palabras más 4 letras, por ejemplo, y lo vamos a inicializar en 0. Le voy a poner pal para que no sea tan largo. Bueno, está bien, como si me cobraran por nombre de variable. Palabras de más de 4 letras igual a 0. Entonces, cuando yo detecto que hay un letras PAL mayor a 4, es decir, que hay una longitud de palabra mayor a 4, en vez de este print, lo que hago es incrementar este contador de palabras de más de 4 letras y le agrego 1. Al final del proceso, al terminar de procesar todas las palabras, el mensaje, esto lo saco porque lo estábamos usando recién para practicar, pero no nos hacía falta. Igual el contador me sirve. Bueno, lo dejo. Lo dejo ahí de referencia nomás. Vamos a hacer un print que diga palabras de más de 4 letras, palabras más 4. No, no me apareció la coma acá. Ahí está. Bien, entonces cuando ejecuto el programa, ahora cuando pongo hola alumnos, me dice hay 2 palabras y con más de 4 letras, una, ¿sí? Si pongo hola alumnos queridos, dice hay 3 palabras y las que tienen más de 4 letras son dos, ¿sí? Alumnos y queridos. ¿Bien? Eh, Profe, Sí. pregunta, ¿por qué no reinicia el palabras más cuatro? ¿Por qué no lo reinicio? Si yo vengo acá y lo reinicio, ¿qué sucede? Cada vez que termine una palabra, ese contador que iba marcando las que son mayores a 4, las que tienen un dígito mayor a 4, vuelve a 0 de ahí. Entonces, toda la cuenta que yo llevaba, ¿para qué la hice? No, ¿sí? Lo único que yo reinicio en este sector es son las variables relacionadas con una palabra individualmente. Los contadores o indicadores, como estos dos, que abarcan todo el texto, no se reinician porque vamos evaluando cosas del texto y al final de todo las mostramos. Y ese es el proceso en realidad. Bueno, listo, ese es el primer punto. Después dice determinar cuántas palabras tenían al menos una vez la letra X o la letra Y.
De nuevo, como decía recién, siempre nos vamos a preguntar, ¿esto una vez la letra X o la letra Y? ¿Tengo que verificarlo al terminar la palabra o dentro de la palabra? Y la respuesta es dentro de la palabra, porque por este lado, por la rama verdadera, solo entran los espacios y los puntos. Entonces, de este lado voy a preguntar si la letra es una X o la letra es una Y. ¿Y qué hago con eso? Si la letra es una X o la letra es una Y, voy a poner, por ejemplo, print, encontré una X o una Y. Y acá el texto de los queridos alumnos no me sirve de nada, así que voy a tomar el del mono Momoxi que viene en el ejemplo y a la entrada de texto por teclado la voy a reemplazar por este texto fijo porque ya me cansé de tipear siempre lo mismo, ¿no? Entonces, si ahora le doy play, ¿cuántas veces encontró una X o una Y? Tres, ¿sí? Es esta X y esta y esta otra X. O sea que si yo en este punto contara, ¿sí? Si yo al detectar una X o una Y cuento, al final me va a decir, había tres palabras con X o Y. ¿Es cierto eso? No. Había tres letras que eran X o Y, pero estas dos formaban parte de la misma palabra. En realidad, la respuesta correcta es, hay dos palabras con X o Y, como bien nos indica acá, ¿sí? Palabras que tenían al menos una vez la X o la Y, dos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que la detección de la X o la Y sea un evento, ¿sí? No me sirva para contar, pero sí para detectar esta palabra cumple o no cumple la condición de tener una X o una Y. Esa idea cumple, no cumple, tiene o no tiene, es una idea binaria. Entonces, ¿cómo se representan los resultados o los datos binarios? A través de una variable booleana, a través de una bandera. Nosotros vamos a poner entonces aquí arriba una bandera que diga tiene XY y va a empezar en falso, ¿sí? Por el momento, la palabra que aún no procesé ninguna, así que no detecté ninguna X, ninguna Y. Pero cada vez que detecte una X o una Y, voy a cambiar esa bandera a verdadero, a true. Entonces, esto va a causar que esa bandera marque el evento. Pasó una X o una Y. Cuando la palabra termina, corresponde chequear si esa bandera salió encendida. Si esa bandera salió encendida, ahí en ese momento cuento la palabra. Así como pregunté entonces si letras PAL es mayor que 4, voy a preguntar si tiene XY es verdadero. Ustedes recuerden que cuando yo pregunto por una variable booleana si es verdadera, siempre me aparece este subrayado gris, que son sugerencias, no errores, que indica que esta expresión se puede simplificar. ¿Cómo se puede simplificar esta expresión? Dejando directamente tiene XY sin el igual igual, haciendo una comparación implícita, ¿sí? Si tiene XY es lo mismo que preguntar si tiene XY es igual igual a true. Son indistintos los dos usos y los dos correctos, pero es habitual cuando uno pregunta por una variable booleana dejarla de esta manera. Si tiene XY, si esta señal sale encendida, entonces palabras XY se incrementa en 1, ¿sí? Si la bandera al terminar la palabra sale encendida, entonces incremento el contador de palabras con XY. A este contador me lo está subrayando porque lógicamente no está iniciado, inicializado. Lo voy a inicializar arriba. Entonces luego digo, print palabras con X o Y, dos puntos, y muestro aquí el contador. Palabras X, Y. Vamos a probar esto, adelantándoles que no va a funcionar como esperamos, pero tratemos de entender qué sucedió. Me dice,
Las palabras con más de 4 letras son 2. Bien, acá vamos bien. Palabras que tenían al menos una vez la letra X o la letra Y, 2, ¿sí? Y acá me dice que son 4. Fíjense que el texto en total tiene 6 palabras, con lo cual no me está mostrando todas, pero me está mostrando más de las que tienen que ser, porque las que tienen en X o Y son momoxi y xilofón. ¿Por qué me cuenta 4 de las 6? Les adelanto, spoiler. ¿Qué es lo que pasó? Una vez que yo detecté la X o la Y en momoxi, ¿sí? Ahí contó una. Luego dijo 2, 3 y 4. ¿Sí? Es decir, que a partir de momoxi las contó a todas. Por eso nos dice 4. Vamos a hacer el seguimiento que les mostré recién para ver si logramos entender qué es lo que pasó. ¿Sí? Voy a poner acá la interrupción y voy a correrlo en este punto. La primera vez que llega acá, ¿sí? Procesó la palabra él. La bandera tiene XY, está en falso, porque él no tiene ninguna X ni ninguna Y. Seguimos. Ahora procesó la palabra mono. Tampoco tiene ninguna XY, la bandera está apagada. Ahora viene momoxi, ¿sí? Fíjense que allá dice que es una palabra de 6 letras, es la palabra momoxi. La bandera tiene XY, está en true, porque la palabra momoxi tiene X o tiene Y. Entonces llega a este punto y dice, ¿tiene XY? Sí, muy bien, cuento esta palabra y es la primera palabra con XY. Ahora viene la palabra toca, ¿sí? La palabra toca tiene 4 letras. ¿Tiene XY? Pregunta y la respuesta es sí. ¿Qué error cometimos acá? La bandera que detectó la XY en Momoxi sigue encendida. Porque esta bandera se trata de una de las variables que se deben reiniciar, al igual que letras PAL. Cada vez que yo estoy buscando algo propio de una palabra, al terminar el procesamiento de esa palabra, tengo que reiniciarlo esperando la siguiente palabra. Entonces acá la bandera tiene XY, debe volver a falso. Por lo tanto, luego de procesar Momoxi y contarlo, esto vuelve a falso. Miren, ahora se los muestro. Llegamos acá. Palabra el, falso. Palabra mono, falso. Palabra Momoxi, verdadero. Cuenta una aquí. Y fíjense que la bandera vuelve a falso. Entonces dice, toca, es falso. El, ¿te pasó el? Sí. Ahora viene xilofón, ¿sí? Perdón. ¿Por qué se volvió a poner true? Le di play de más. El mono, momoxi, toca el xilofón. Sí, me salté la L, disculpen. Entonces ahora viene xilofón. Como xilofón tiene X, ¿sí? La cuenta. Entonces ahora dice palabras con X o Y, 2, ¿sí? Contó momoxi y tocó xilofón. Yo supongo, antes de pasar al siguiente punto, que a esta altura se están diciendo, se están preguntando cómo diablos van a hacer para estudiar esto antes del parcial 2 y aprobarlo. Bien, la estadística está de su lado, el parcial se aprueba, lo han aprobado muchas personas antes que ustedes, tan grave no debe ser, pero la respuesta a esa inquietud que seguramente tienen es practicando, ¿sí? Vamos a hacer muchos ejercicios de acá al parcial. Es importante que vayan a clase, es importante que practiquen, como les decimos siempre, porque como comentó Dai al comienzo de la clase, tenemos solo 4 semanas antes del siguiente parcial. Si ustedes se dejan estar, es bien difícil después de decir, uy, ¿cómo son? A ver, digan en el chat WhatsApp el viernes a la noche. Che, alguien me explica cómo se hacen estos ejercicios y es un poco difícil llegar hasta ahí. Así Es lo que, que les dije que claro. es el parcial dentro de lo que cabe por cuestión de lógica, es el más difícil, Es básicamente. el que plantea un salto más grande para mí. No, no sé si es difícil Sí, la palabra, no te quiero contradecir, Dai. No, no sé si no, enfatizar en sí, difícil. Es el primer parcial que pone en evidencia quién practicó y quién no, digamos. claro. Si uno no practica, no es tan fácil improvisar. Si hasta ahora, qué sé yo, que el ciclo, que los números, que si son múltiplos, que no sé qué, si más o menos la caso entre contar y promediar va, ¿sí? El procesamiento numérico que se utilizó en el parcial 1
sigue siendo bastante intuitivo. Si bien ustedes tuvieron que incorporar la idea de ciclo, de contador, es un poco intuitivo. Esta solución no es intuitiva. Y además les hago otro spoiler. ChatGPT no sabe hacer estos problemas, ¿sí? Les tira unas soluciones rarísimas donde hace acumuladores de cosas, pero yo así lo entiendo. Les diría que no, ¿sí? Si ustedes hasta ahora han aprendido a programar por su cuenta o han aprendido a programar en la escuela, eh, las herramientas que obtuvieron en esos lugares, en esos foros, siempre sirven, pero la manera de encarar estos ejercicios se aprende en clase, o se aprende de mínima leyendo las fichas, mirando los videos. Entonces, no empiecen a buscar un camino alternativo, ¿sí? No sale bien. Concéntrense en entenderlos, en practicarlos, en hacer ejercicios ustedes en el laboratorio, que para eso está, para que no vengan después los dolores de cabeza cuando llegue el parcial 2. Bueno, voy al Claro. último porque nos quedan 5 minutos, pero este último quiero que quede en la solución y lo de la expresión MO lo dejamos para la próxima total. Vamos a ver mucho de esos casos. Vamos con el último. Dice promedio de letras por palabra en todo el texto. ¿Qué implica esto? Como todo promedio, yo tengo que sumar las letras y dividirlas por la cantidad de palabras. La cantidad de palabras ya las tengo porque cuando empezamos este ejemplo les quería mostrar cómo era el procesamiento y el contador ya me quedó ahí. Lo que me faltaría es el total de letras. Tengo esta variable que va guardando la cantidad de letras de una palabra, pero como ya aprendimos hace un ratito, necesitamos reiniciarla para determinar la longitud de cada palabra en particular. ¿Qué vamos a hacer entonces? Antes de reiniciarla, aprovechamos y guardamos todas las letras, ¿sí? Hacemos un acumulador. Vamos a decir el total de letras, o voy a poner la suma de letras, va a acumular la cantidad de letras de esa palabra. Y esta variable, suma de letras, va a ser un acumulador de todo el texto que se va a iniciar antes de empezar el procesamiento. Lo voy a interrumpir acá un momentito para que se entienda cuál es el fin que estoy siguiendo con este proceso. Llego a este punto, ¿sí? La variable letras PAL vale 2, corresponde a la palabra el, ¿sí? Estamos procesando el mono, moxie, etc. Estas dos se van al acumulador de letras. Entonces, ¿sí? Dice, la suma de letras vale 2, mientras que letras PAL vale 4, porque aquí estamos procesando la palabra mono. Letras PAL vale 4, suma de letras vale 2. Cuando yo paso de aquí, suma de letras vale 6, las dos que tenía antes y las 4 de la palabra mono. Seguimos. Vengo de nuevo. Ahora viene una palabra con 6 letras, que es momoxi, y el acumulador tenía 6. Cuando paso aquí, paso a tener 12. ¿Ven? Ahí arriba. Sigue. Ahora viene una palabra de 4, toca. Se acumula y tenemos 16 letras. Viene una palabra de 2, el. Esa palabra el, de 2 letras, se acumula en la suma queda 18. Sigue xilofón, que tiene 7 letras. Esas 7 se acumulan y me da 25. Y aquí se terminó, ¿sí? Entonces el total de letras de este texto es 25. ¿Yo tengo que informar eso? No, tengo que informar el promedio. Entonces el promedio es igual a la suma de letras dividido la cantidad de palabras. Si fuera un promedio entero, le ponemos la doble barra, como ya saben, y si es el promedio habitual, le hacemos una sola barra. Entonces vamos a hacer print. El promedio de letras por palabra es promedio. Vamos a darle play y nos da 4,16,666. Ahí dice 4,17 porque está redondeado el resultado. Entonces ese redondeo lo podemos hacer o en el cálculo o al mostrar, cualquiera de las dos opciones. Y entonces ahora dice 4,17. Este mensaje de la cantidad de palabras no es parte de las soluciones, yo lo había usado al principio como explicación. Entonces, en conclusión,
Nosotros en este punto tenemos que empezar inicializando contadores. Inicializar, vamos a poner eh, datos, sí, datos de texto. Me gustó indicadores, me quedé pensando qué palabra había usado abajo. Inicializar indicadores de texto y de palabra, ¿sí? Todos los indicadores se inicializan acá. Tanto los que vamos a usar para todo el texto, como estos, como los que son propios de cada palabra. ¿Cuál es la diferencia? Los que son propios de cada palabra, como la cantidad de letras y la señal de que tiene XY, se reinician cada vez que se detecta un separador. Esa es la diferencia. Una vez que hagamos eso, aquí van a venir, como pasó en los ejercicios del parcial 1, los datos y el proceso juntos. Se va a ingresar el texto y por teclado y luego se va a procesar carácter por carácter, diferenciando cuando aparece el final de la palabra de el resto de los componentes de la palabra. Cuando este ciclo termina, aparecerán los resultados, que son o prints simples, como estos que tengo acá, o eventualmente algún cálculo de promedio o porcentaje, algún cálculo sumativo del conjunto que se va a calcular en este punto y luego se va a mostrar. Bueno, medio accidentada la clase, les pido disculpas por eso. Hay una posibilidad de leer el contenido desde un texto que para mí es bastante entendible, está explicado en la ficha, está puesto en la presentación. Les diría que le den una mirada. Yo voy a pensar si tal vez grabo estos 10 minutitos que perdimos explicando cómo se lee desde un archivo de texto, aunque ustedes ya no estén acá presentes. Y después, bueno, les voy a subir el video junto con los otros. O sea, voy a subir la primera parte de la clase accidentada. Luego el fragmentito este que les va a presentar Dai de cómo se utiliza el PyCharm 2024. Después esta última parte y quizá les agrego un anexo de cómo obtener esta misma información, pero desde un archivo de texto. Así por lo menos cerramos lo que trae esta ficha 9. Después, repito, como dije hace un rato, tenemos mucho ejercicio por delante. Les pido por favor que se concentren en esto para que después no nos falten elementos para practicar. Suspendo la grabación acá y ahí los leo lo que necesiten decirnos.